Queremos que Él sea el instrumento, que Dios nos hable en esta noche. Gracias, amigo. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta noche? Dáselo fuerte al que vive y reina por los siglos de los siglos, que dio su vida por vos, por mí. Y gracias a su muerte y resurrección estamos en este lugar. Primero quiero agradecerles a la familia pastoral de este lugar. Gracias, Andrés. Gracias, pastores, por la invitación. Soy un bendecido y privilegiado de poder estar en este lugar. Mi nombre es Leandro. Hace 8 años que me congrego en Santuario de Fe y desde el primer momento que Andrés me dijo para venir, Dios puso una palabra en mi vida y quiero compartírtela. La palabra de Dios se encuentra en Lucas 5:1. Si trajiste tu Biblia la podés buscar. Y es fantástico este relato, porque este relato habla del encuentro que Jesús tiene específicamente con una persona. Y nosotros constantemente tenemos que estar yendo a un encuentro con Jesús. No solamente congregándonos en los racimos, sino en nuestra intimidad, en nuestro hogar. Tenemos que tener constantemente un encuentro con el Señor. Y la palabra de Dios nos relata en Lucas 5 que Jesús estaba pasando por la orilla de un lago. Y lo que dice la palabra es magnífico. Dice que Jesús estaba viendo que había 2 barcas en la orilla, estaban lavando las redes, porque Simón, Pedro, había pasado toda la noche pescando y nada había conseguido, no había pescado nada. Y la palabra de Dios dice que Jesús lo llama a Pedro y empieza a tener una charla. Lo primero que Jesús hace es pedirle su barca. Pedro había pasado la noche pescando en su trabajo, con su capacidad, con lo que él sabía, con lo que había aprendido toda su vida, y no había acontecido nada bueno. Por lo contrario, estaba todo mal. Pedro estaba frustrado. De hecho, estaban lavando las redes. Lavar las redes para un pescador es tirar la toalla para una persona, es rendirse por completo. Es no querer seguir intentándolo, es no querer avanzar. Pedro estaba físicamente cansado, agotado. Estaba angustiado y triste, tenía una frustración tan grande que tenía que volver a su casa sin nada. Económicamente Pedro estaba mal. Emocionalmente estaba peor porque no había nada bueno para él. La situación para él era de la peor. Pero sin embargo, qué bueno es saber que cuando tenemos un encuentro con Jesús, no importa lo que estás viviendo ni lo que está pasando, todo tiene que cambiar cuando vas a un encuentro con el amado. ¿Amén? ¿Escuchá, iglesia? Dice que lo primero que hace Jesús no es el milagro de los peces. Lo primero que hace Jesús es pedirle su barca. Y déjame decirte en esta noche, no importa en la condición que estés, Jesús quiere estar en tu vida, en tu barca, en tu hogar. Él quiere tener una relación con vos. Él quiere estar con vos. Él anhela que te vaya bien en todas las áreas de tu vida. Y que no pienses que porque hay una situación que te está atormentando, Jesús no te escucha. Eso es una mentira del diablo. Lo que hace Jesús es magnífico, porque sabiendo la situación de Pedro, lo primero que hace es subir a su barca. Y a continuación lo que hace es predicar a la multitud que lo apretujaba, dice la Biblia, que lo apretaba a Jesús. Antes del milagro hay principios espirituales. ¿Sabes cuál es? El primero, que Jesús quiere estar en tu vida. El segundo, que quiere hablarte a través de la palabra para así poder bendecirte. Dios te quiere bendecir, sí. Pero primeramente están las cosas del reino antes de nuestras necesidades personales. ¿Sabes por qué? Porque si te ocupás del reino y su justicia, todo lo que vos necesitas va a venir por añadidura. No importa en la condición que estés, predicale a ese vecino, predicale a ese compañero de trabajo. Dios te da una palabra todos los días, todas las mañanas, porque su misericordia se renueva en vos. Y vos pensás, pero a mí Dios me va a usar, mirá cómo estoy, mirá lo que soy, mirá lo que hice. Sí, Dios te quiere usar, sin importar tu condición. Y cuando vos empecés a ocuparte del reino y su justicia, no importa lo que necesites, va a venir por añadidura a tu vida. Escuchá, iglesia.
Y una vez que Jesús termina de predicar la palabra en la barca de Pedro, dice que se baja. ¿Y sabés lo que sucede? Jesús le da una palabra a Pedro. Pedro mira para atrás, la barca vacía, las redes ya estaban listas para dejar el trabajo. Tenía que volver a su casa, Pedro, con su familia, y explicarle que tuvo una de las peores noches de su vida, donde económicamente estaba todo destruido, porque nada había conseguido. Pero ahora había una palabra para Pedro. Y hay una palabra para tu vida. Déjame decirte que si te cansaste de intentarlo, de seguir adelante y querés tirar la toalla, o estás cansado por una lucha, una circunstancia que está pasando, te animo en esta noche a que lo sigas intentando. No bajes los brazos, no desistas. Pero esta vez no lo hagas con tu fuerza como lo hacía Pedro. No lo hagas con tu capacidad como lo hacía Pedro. Hacelo con la palabra de Dios. Porque Pedro, la palabra que recibe de parte de Jesús es que va a llamar adentro y que tire las redes. Escuchá. ¿Sabés lo que me habla de esa parte? Que Jesús en ningún momento le dijo cuántos peces él iba a rescatar. Jesús nunca le dijo cuántos peces le iba a sacar. Jesús le dio una orden. ¿Y sabés que esa orden para Pedro era ilógico? Porque tenía que pescar de día, porque tenía que ir a un lugar a donde no él iba, y tenía que tirar la red. Y ya lo había intentado toda la noche. Pedro ya estaba cansado físicamente. Pero ¿sabés qué? Hay una parte que Pedro le dice, no hemos pescado nada en toda la noche. Eso, ¿sabés de qué me habla? De una confesión delante del Señor. Confesarle lo que te está pasando. Confesarle lo que estás viviendo. O confesarle lo que estás sintiendo. Porque Él te quiere escuchar. Él quiere bendecirte, quiere sanarte, quiere libertarte. No te guardes las cosas. Y Pedro, después de confesarle que nada había pescado, ¿sabés qué dice? Pero ahora en tu nombre voy a tirar las redes. ¿Sabes de qué me habla? De fe. Porque ni siquiera Pedro tenía la menor idea de lo que iba a suceder, pero tenía una palabra. Cuando parece que todo es caos, cuando parece que nada es bueno, si tenés una palabra de Dios, lo tenés todo. Si tenés una palabra de Dios, no importa la circunstancia. Dios va a transformar tu lamento en baile, iglesia. Dice que Pedro recibe la palabra. Y para su capacidad como pescador, para su lógica, para su intelecto, era totalmente una palabra que lo llevaba a romper con toda barrera y toda estructura de su vida. Pero sin embargo la toma la palabra, la recibe en fe y actúa, la pone por obra. Y me encanta que la Biblia, ¿sabes qué? Esté en cada detalle específico, porque dice que cuando Pedro toma la palabra por fe, la ejecuta, actúa, y dice que la cantidad de peces era tanto que las barcas se hundían y las redes que Pedro tenía, ¿sabes qué? Se rompían. Hay bendiciones, escuchá bien lo que te voy a decir, hay bendiciones que están listos para tu vida. Hay bendiciones que ya están. Pero ¿sabés qué tenés que hacer? Creer la palabra de Dios y ejecutarlo en fe. Porque para que los peces subieran a la barca y a la red, primero Pedro tenía que volver a meterse. Pedro tenía que creer lo que Jesús le dijo, que iba en contra de todas sus capacidades, que iba en contra de todo lo que Pedro conocía. Hay bendiciones que te están esperando. Escucha bien, te están esperando las bendiciones de Dios. Están ahí nomás cerquita, tenés que tirar las redes. Pero en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén, iglesia. Escuchá. Yo no podía creer realmente el amor de Dios. Es tan inmenso que no se puede describir, no se puede definir. Cuando llegué al santuario de fe, llegué completamente destruido, con pensamientos de muerte. Lo había intentado varias veces, ¿sabes por qué? Porque crecí en una adolescencia y en una niñez en el cual había sufrido un abuso muy grande.
Y a lo largo de mi vida quise llenar ese vacío de mi corazón con las cosas que me ofrecían el mundo. En Rosario nos juntábamos con chicos que estaban en la barra de un club y lo único que sabíamos hacer era lastimar personas. Consumíamos y dañábamos a nuestra familia. Toda la vida me la pasé así, mi juventud, mi adolescencia, hasta que la persona que yo creía más importante, mi padre, fallece. Lo pierdo. Y ahí es cuando yo decido querer quitarme la vida. ¿Sabés qué? No había solución para mi vida. Yo mismo atentaba contra mí porque no podía cambiar, porque no podía salir de la situación. Cada vez estaba peor. Nunca imaginé que el pozo se hacía cada vez más hondo. ¿Y sabés qué, iglesia? Me llevaron a psicólogos. El psicólogo no pudo conmigo, con la locura que tenía, me llevó al psiquiatra. Me quisieron empastillar. Como venía de descendencia que mi abuela era umbanda, empecé a buscar en los brujos, a que me adivinen el futuro. Cada vez mi vida estaba más atada. No podía salir. Y a Santuario de Fe, la casa central la tengo a 6 cuadras, pero en realidad estaba a 1.000.000 de kilómetros. Nunca había creído en Dios. Y cada vez que pasaba el tiempo, cada vez mi estado era peor. Pero ¿sabes qué? Me apasiona predicarle a la gente en las calles. ¿Sabes por qué? Porque nunca nadie vino a decirme que Jesús te ama. Nunca nadie vino a mi vida a decirme que Jesús puede cambiar la vida de las personas. Pero sí vi en unas personas, me enviaron una invitación de casamiento. Y digo, ¿quiénes son? ¿Mis primos? No, si estos están re locos, decía yo. Se van a casar mis primos. Y yo conocía su pasado. Y digo, ¿qué pasó que ustedes se casan? Recibimos a Jesús, me dice. Y ellos sabían la clase de persona que yo era en el mundo, pero me invitaron igual. Y en ese abrazo sentí un amor distinto. Y le digo, ¿a dónde van? ¿A Santuario de Fe? ¿La de calle Provincia Unida? Sí. Y sabes que un domingo estaba a punto de quitarme la vida, intentarlo de nuevo. Porque no quería saber más nada. Y el enemigo usaba las situaciones que yo estaba viviendo para hablar a mi oído. ¿Sabés lo que me decía? Quítate la vida si fuiste abusado y nadie te creyó. Tu familia te rechaza, tu papá no está, no servís para nada. Así hablaba el enemigo a mi oído. ¿Y sabés qué recordé? Ese abrazo. Y dije, si estas personas pudieron cambiar, que no lo imaginaba en toda mi vida, ¿por qué Dios no lo va a poder hacer conmigo si realmente existe? Hace 9 años que fui un domingo a Santuario de Fe y recuerdo que cuando llegué y entré por la puerta lo primero que hice fue llorar. Y no entendía por qué. Adorábamos, cantábamos, no entendía nada, veía las letras y lloraba. Predicaban y lloraban. Me ministraban y lloraban. Pero ¿sabés cómo me fui? Con una sonrisa. Y no lo entendía. Cuando llegué a mi casa me di cuenta que llegué con una carga que ya no existía. Llegué tranquilo, llegué sonriente y dije, algo pasó. Y todavía no lo reconocía al Señor. Yo decía, algo pasó. Y tengo que seguir yendo. Así empecé en Santuario de Fe. Dios me dio la oportunidad de liderar y multiplicar varios racimos. Hoy cuento con 2 hermanos que me acompañan, que le predican a la gente en el taxi, en el trabajo, y los llevamos al racimo para que cuenten sus necesidades. Tratamos de ayudarlos de distintas maneras. Y cada vez, mientras más gente somos, más lo multiplicamos y le damos toda la gloria a Dios. Fíjate lo que dice en Juan 21. Juan 21 nos da un relato muy parecido al de Lucas. Porque ahora, después de que Pedro tiene ese encuentro con el Señor, pasa todo el ministerio, todo, con Jesús. Jesús se entrega en la cruz.
Cuando resucita se le aparece a los discípulos 2 veces y a la tercera vez le dice que vayan hasta la orilla de un lago, que lo esperen allá, le dice Jesús. ¿Y sabés lo que sucede? Porque a veces pensamos que el estar en el Evangelio o estar en el camino del Señor no vamos a tener dificultades. Yo te voy a decir que sí, que vas a tener dificultades y luchas, pero ¿sabes qué? Tenés a Jesús que pelea por vos. Tenés a Jesús que lucha por vos. Dice Juan 21 que Pedro en el versículo 1 le dice, me encanta, yo te digo la verdad porque yo leo y me hago la película, ¿viste? Me voy imaginando. Y Pedro, después de haber pasado 3 años con Jesús, de que Jesús le dijera que no iba a ser más pescador de peces sino de almas, de haber vivido todos los milagros que Jesús hizo y todas las maravillas que Jesús hizo en esta tierra, Jesús se le manifiesta a la tercera vez en ese lago, pero antes de eso, como los discípulos lo estaban esperando, Pedro le dice a los discípulos, a todos sus hermanos, ¿saben qué? Me voy a pescar. Ya hacía 3 años que no pescaba más, Pedro. Pero había una situación. Pedro les dice, me voy a pescar. ¿Y sabés qué pasa? Le dicen los discípulos, vamos contigo, le dicen. Vamos todo a la barca, vamos todo a pescar de noche. ¿Y sabés lo que sucede? No pescan absolutamente nada esa noche. Es fantástico. ¿Sabés por qué? Cuando Dios me daba esta palabra, me daba a entender varias cosas, pero quiero dejarte este punto. Ellos habían visto todo lo que Jesús hacía, cómo Jesús hablaba, cómo Jesús actuaba, cómo Jesús se movía. Y sin embargo, cuando volvieron a tener una necesidad personal, actuaron conforme a su capacidad y a su lógica. ¿Sabés cuál fue el resultado? Ninguno. Ni un solo pescado salió de nuevo en esa noche. Versículos más adelante nos relata la palabra que otra vez todos ellos pasaron toda la noche, ningún pescado salía. ¿Y sabés qué, amada iglesia? Dice que cuando amanecía, nosotros podemos saber que quien pasaba por la orilla era Jesús. Pero dice que Jesús le habla y ellos no lo reconocen. ¿Sabés por qué? Y porque me pasó, te lo voy a explicar también. Porque estaban tan enfocados en resolver sus problemas que cuando apareció Jesús, dice la palabra que no lo reconocieron. Y eso es lo que quiere hacer el enemigo con las situaciones que vos estás viviendo. Que te enfoques constantemente en lo que estás viviendo y en lo que estás pasando, que Jesús está tan cerca tuyo que cuando le querés hablar y reconocer, no te das cuenta que Jesús está con vos. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Y Jesús estaba hablando con ellos y le dice, ¿tienen algo de comer? Y Jesús sabía que no habían pescado nada, obvio que sí. Jesús sabe lo que estás viviendo, pero ¿sabés qué quiere? Que le confieses. Otra vez, sí, porque ¿sabés qué le dice Pedro? No tenemos nada. Y para ir finalizando, escuchá. Dice que otra vez Jesús le da una palabra. Todos los discípulos reunidos. Mientras me acompañan con el teclado. Escuchá atentamente. Dice que otra vez Jesús le da una palabra. Pedro obedece. Y dice que Juan nos relata que eran 153 la cantidad de peces que salen. Un número un poco insignificante, pero no es por eso. Es porque dice la palabra en el versículo final, en el 11, si no me equivoco, en el versículo 11 de Juan 21 hay un detalle fantástico. Fíjate, léelo conmigo. Y a pesar de ser tantos, ¿qué dice la red? ¿Qué? ¿No qué? No se rompió. En Lucas 5, ¿te acordás cómo estaba la red? ¿Qué pasaba? Se rompía. Y Juan 21 nos relata el mismo milagro, el mismo suceso, pero esta vez la red no se rompió. ¿Qué pasó en Pedro?
Yo te invito a que te pongas de pie en esta noche. Porque quiero orar por tu vida. ¿Sabés qué pasó en Pedro? Pedro sabía exactamente que el único, escuchá bien, el único que podía cambiar la situación que estaba viviendo, ya sea de la noche, que pasaban toda la noche pescando, a la mañana, el único que podía cambiar esa situación era Jesús. ¿Y sabés qué dijo? La primera vez, mis redes no estaban preparadas ni listas y Dios me bendecía igual. Pero esta vez voy a tener las redes listas para tomar el milagro y la bendición que Dios tiene para mi vida, iglesia. En esta noche la palabra es para tu vida, porque primero fue para mí y te la quiero entregar de corazón. Y si viniste con alguna necesidad, viniste con alguna situación que ya te tiene cansado físicamente, agotado físicamente, que tal vez pensaste en tirar la toalla, como los pescadores ya habían lavado las redes, te invito a que, como dice la palabra, dice que Pedro se dio cuenta que era el maestro y ¿sabés qué hizo? ¿Sabés qué hizo cuando vio que Jesús estaba en ese lugar? Dejó todo y fue al encuentro con Jesús. Yo te invito en esta noche que des un paso de fe. Quiero orar y bendecir tu vida. Que no tengas vergüenza. Que no importa la situación que estás viviendo, no importa que puedas pasar, cerrá tus ojos, pasá. Te invito a que hagas un paso de fe. Y mientras adoramos, cerrá tus ojos, cerrá tus ojos. Dios quiere bendecirte, Dios está en esta noche. No tengas vergüenza. Rompe con toda barrera de incredulidad en tu vida.